Pero para tomar en referencia Sondor, tenemos que tomar como base, como fundamento en arqueología, algo que los incas y las diferentes culturas heredaron de sociedades más tempranas, porque voy a hacer referencia exclusivamente de dos elementos fundamentales que aparecen en Sondor y a la vez aparecen en las culturas desde hace 3000 años atrás. Y vamos a empezar con Caral. En Caral existe dos elementos importantes, son las pirámides y son las huancas que están ahí a su lado. Como conocemos nosotros, todo lo que es Caral es una sociedad que se formó 3000 años antes de Cristo y que comenzó a extenderse por todo lo que es la costa norcentral, pero con elementos que vienen desde la selva, de tal manera que ocupa un territorio muy amplio y que poco a poco las culturas que vienen posteriormente, dentro de ellas Tachavín, heredaron esas tradiciones culturales que se encuentran tanto en Caral, en La Galgada, en Cotox y en otros sitios de la misma época. Y es precisamente acá en Caral donde se ve la dualidad que 5000 años después se va a ver en los incas, en el caso de la dualidad. En la misma ciudad de Caral está dividida en una zona alta y una zona baja, dividida por una quebrada ahora seca. Entonces, este tipo de dualidad es lo que va a expresarse en el resto de sociedades futuras, ¿ah? Toda una secuencia cultural que se va repitiendo este mismo patrón. En Caral se empieza a formar este tipo de construcciones troncopiramidales o escalonadas, con las que, como lo que vamos a ver exclusivamente en el caso de Sondor, en el caso de una parte de Sondor, es un cerro, una montaña, el que tiene mucho que ver con estas formaciones volumétricas que aparecen 3000 años antes de Cristo. Por eso es el antecedente y por eso es que estamos aprendiendo para ver cómo es que surge este poder religioso y cómo se convierte en zona sagrada el sitio de Sondor. Ahora sí, esta es una parte de Caral, precisamente le llaman también a ese lugar la pirámide de la Huanca, porque en su frente hay una huanca parada. En el caso de Sondor, tenemos la pirámide con semejante gradería, con los parapetos en ambos lados, tenemos una cima y en la cima está la huanca, conocida también como, entre comillas, Intihuatana. La hipótesis es de que no es Intihuatana, sino Huanca, por las razones que vamos a ir viendo la historia de este nuevo componente en la arqueología peruana. Pero no hay que perder de vista el edificio monumental de forma escalonada o piramidal, como lo que estamos viendo en Sondor. Bien, hablamos de las huancas, decía primero dos elementos, las montañas y las huancas. En este caso la huanca es una piedra, un monolito, es el ancestro en la cual el fundador de una ciudad, el fundador de un pueblo, a la cual se le rinde culto, a la cual hace las veces de todo lo que viene a ser ese ancestro que generó la vida en un determinado espacio geográfico. En este caso está en la plaza frontal de una de las pirámides, en Caral. Aparece en los patios, pero aparece también en los accesos, en las entradas, y muchas veces tienen la forma las puntas tienen la forma de cabeza de animales. Eso es importantísimo porque lo vamos a ver después que todo tiene su sentido. Pocos son los cronistas, pocas son las referencias documentales que hablan sobre las huancas, pero sin embargo, algunos cronistas que vamos a mencionar oportunamente ya nos dan la idea de que sí había ese culto, había ese orden religioso vinculado con los huancas. Bien, si eso fue hace 3000 años antes de Cristo, en la Sierra Norte, en la zona de Huamachuco, también los cronistas, los agustinos, los padres agustinos del siglo XVI, nos dan a conocer de la presencia de dos grandes huancas, de dos grandes cerros que están terminados en punta y que han sido trabajados en la mitad del cerro, en la ladera, tienen su muro que lo encierra prácticamente, un muro perimétrico en todo el entorno. Se trata, uno de ellos se llama Yanahuanca y el otro es Xulcahuanca, el que estamos observando. Entonces, este tipo de huancas que tiene
2000 años antes de Cristo, es lo que se va a hacer extensivo en el resto de los Andes centrales, donde también existe la misma formación topográfica como la que estamos observando. Y los cronistas de esto sí han hecho referencia. Quiere decir que estas huancas eran a la vez donde se rendían los cultos. Las huancas tenían su propio territorio, tenían sus propios animales, los pueblos a los cuales iban a adorar, y prácticamente estas huancas son las que encontraron los incas. 4000 años después que llegaron por el norte, encontraron que la gente todavía seguía rindiendo culto en esos lugares. Más hacia el sur de esta zona, encontramos otra referencia del dios Catequil, que también está escrito en las crónicas de los agustinos. Cerca al cerro, en las laderas, un proyecto arqueológico dirigido por John Topic tuvo la suerte de encontrar un templo del periodo formativo, 1000 años antes de Cristo. Y coincidentemente, en la parte cerca del área excavada, encontraron un monolito que corresponde a lo que nosotros estamos denominando las huancas. Esta huanca está asociada al templo, en el caso del periodo formativo, ¿no? Si hablamos del periodo formativo, ya vamos a hablar de la época Chavín y diferentes monumentos que tienen que ver con este tipo de huancas, con este tipo de monolitos que van apareciendo en las excavaciones. Y no vamos a hablar de todo ello porque es muy amplio en realidad, ¿no? Pero para tener una idea, por lo menos, hasta dónde se va extendiendo. En el caso de la zona de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, no es sorprendente encontrar en las punas, sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, este tipo de huancas, este tipo de monolitos. Algunas veces se encuentra de una manera individual, otras veces se encuentra agrupadas en dos, y así van formando este tipo de diseños dentro del paisaje, todos cercanos a las fuentes de agua, a los manantiales, a zonas agrícolas completamente que tienen que ver con la fertilidad, con el agua y con la lluvia, lógicamente. Este tipo de monolitos es lo que estamos asociando que estaría representado en la cima de Sondor, en la cima del cerro Muyu Muyu, que vamos a hacer referencia después. Pero ese es el antecedente que se da en los Andes, ¿no? Pero no solamente se da este tipo de monolitos al aire libre, sino también pueden aparecer en forma subterránea, en la categoría que estamos trabajando. Algunos de estos monolitos, algunos de estas huancas, menciona también en referencia de las crónicas, que se parecen a los anfibios. Una parte está enterrada en el suelo, en la Pachamama, en lo que viene a ser la parte profunda, la otra parte visible, que está a nivel de la superficie, y la otra parte alta, que es la cabeza, que está mirando a la parte alta. Estamos representando prácticamente acá las tres divisiones del mundo andino, ¿ya? El Ucupacha, el Caipacha y el Janampacha. Y eso está representado a través de este tipo de huancas o monolitos. Esa misma visión es la que tenemos que tener para cuando lleguemos a ver a Sondor. Les decía que no todas están al aire libre. Hay otras huancas, llamados también obeliscos, monolitos o lanzones. Esas son las huancas desde la hipótesis que estoy trabajando. Estas están enterradas, están en medio de callejones sagrados, de galerías hechas muy intencionalmente preparadas. Dentro de ellos está el Lanzón Chavín, está el obelisco, que está en este tipo de callejón sagrado. Nuestro punto de vista es que esto corresponde a esa categoría de huanca. Bien, continúan las culturas. Después de Chavín viene la cultura mochica, dentro de ellos está la cultura tiahuanaco, y también tenemos las huancas ahí. Las huancas están en los patios, están formando parte de las esquinas de los edificios, y la forma piramidal también continúa. Desde Caral, Chavín, encontramos acá en lo que es la zona de Tiahuanaco. Entonces estamos viendo claramente acá el orden, cómo se va formando este tipo de cosmovisión andina a través de los monolitos o huancas. En Huari, después de Tiahuanaco viene Huari. En Huari también encontramos lo que se encuentra en Caral. La carretera es muy moderna, pero cerca de la carretera hay una quebrada que divide a la ciudad
En el lado alto, Ojanan, y el lado bajo, Ourin, en Huari. Y alrededor de este gran complejo existen cuevas que en el interior tienen las huancas. Hay una huanca rodeada de piedras en su alrededor. El culto a la huanca, el culto seguramente acá a la pacarina, pero está al interior de la cueva. Si esto es en un cerro cercano a la ciudad, que está en la parte alta, en la misma ciudad también encontramos el mismo fenómeno, pero convertido ya en este tipo de monolito, que los arqueólogos le vienen denominando Intihuatana, y que desde nuestra hipótesis son las huancas, que van apareciendo desde Caral sucesivamente en las diferentes culturas. Este tipo de huancas aparece en diferentes sectores de Huari. Es entendible porque el huanca significa poder, poder de un determinado grupo, y esa es la razón que en Huari existieron diferentes grupos, y esa es la razón científica por la cual debe de haber muchas huancas, porque cada sector, cada lugar residencial tiene sus huancas, tiene sus lugares, sus altares de adoración. Y al otro lado son los edificios subterráneos que forman parte de los últimos descubrimientos en los últimos 2 décadas. Ahora sí, volvamos, después de Huari, tenemos la suerte de haber hecho una exploración por los alrededores de la laguna y de las cercanías de lo que es la laguna Pacucha y Sondor, acá al otro lado. Estos estudios exploratorios demuestran que existen más de 50 asentamientos alrededor de lo que es Sondor y alrededor, específicamente alrededor de la laguna Pacucha. Estamos hablando ya de una etapa netamente de Huari, y lo que otros arqueólogos lo vienen denominando como Curahuasi para ese lugar, una etapa previa. Pero todo ello está involucrando toda una ocupación masiva de asentamientos que se encuentran en los alrededores de la laguna y cercano a Sondor. Esto implica que cuando los incas llegaron al lugar, no era un lugar despoblado, era un lugar completamente y densamente poblado, densamente poblado. ¿Y qué cosa hacen los incas? Escogen con fines estratégicos y de incorporación al Tahuantinsuyo al sitio de Sondor, un sitio con poca población prehispánica previa. Escogen el lugar para convertirlo en una panaca incaica en dicho lugar. Sondor, de acuerdo a la clasificación de trabajo que se realizó, está dividido en 7 sectores, ya que hemos puesto la denominación de las letras. El A, Guayranapata; el B, Carajay; el C, Sondor; el D, estamos hablando ahí Pucacorral; el E, Muyumuyu, el que vamos a hacer la referencia. Al otro lado está Bandorcancha y al otro extremo Suiturumi. Ven ustedes, entonces, todos estos sitios, excepto del Suiturumi, todos son sitios con ocupación inca, excepto de Suiturumi y el E, que es Muyumuyu, que eso ya tenían antecedentes previos. Ahí tenemos los sitios de lo que es Sondor con sus diferentes sectores. De lo que vamos a hacer nosotros mención y en la cual nos vamos a concentrar es específicamente en el sitio en el sector de Muyumuyu. Los sectores, desde aprovechando la fotografía aérea, la facilidad ahora, entonces se ve fácilmente Guayranapata, Pucarajay, Sondor y Pucacorral. Ya de esto no hacemos más referencia porque hay ponencias seguramente que van a hablar exclusivamente de estos sectores donde han realizado investigaciones recientes. Lo que sí a nosotros nos interesa es el sector sagrado. De los 7 le decía que el sector sagrado es el E, es el Muyumuyu, así se le denomina a la montaña o al cerro, el que tiene la forma de las pirámides de Caral, es el que estamos observando. Hacia el otro lado, al extremo, está la zona marginal, pero antes de llegar está la zona de Bandorcancha y la zona marginal, que nunca fue construido por una construcción inca sobre las estructuras previas que hay ahí, sino que respetaron las construcciones, y de tal manera que en Sondor, desde mi punto de vista, eso correspondería
a la ocupación chanca completamente con sus antecedentes desde Huari, y mientras que la ocupación inca acondicionó el cerro Muyumuyo y formó otras ocupaciones en los cerros del lado oeste. Ahora sí volvamos a trabajar con el antecedente desde Sondor y desde las huacas de Cataquil y otros que hemos mencionado. Tendríamos acá los dos elementos en esta huaca. Entonces vamos a llamarlo desde los estudios que se está realizando, la montaña, el cerro, sacro o sagrado, conocida también como huaca. Se refiere a la configuración geográfica. Y en la parte superior, donde resaltan dos piedras, eso es lo que se llama también Intihuatana o Huanca. Entonces, dentro de este criterio es el que estamos manejando para considerarlo como la zona sagrada. Esto tiene un fundamento documental. Muchos cronistas, dentro de ellos está Huamampoma de Ayala, está demostrando el culto a la montaña y el culto al ídolo que está sobre la montaña. Este ídolo puede aparecer en metal, puede aparecer en piedra o puede ser en madera, como en el caso de Pachacamac. Pero el culto es al cerro, el culto es a la montaña, al Apu. Entonces, eso está demostrado por la representación de los dibujos de Huamampoma. Luego, Martín de Murúa, también en su crónica, la historia general de los incas, también nos ofrece ahí el culto a la montaña. Están haciendo el culto a la montaña, pero como un intermediario para llegar al sol. O sea, no es al sol directo, es a la montaña. Y a ellos lo ofrendan los niños, este tipo de sacrificio. Los sacrificios de niños, de animales, etcétera, etcétera. En ambos casos, en ambos cronistas se ve el sacrificio de niños. Entonces, a esto es lo que se hace referencia para el caso de Sondor como un culto que encontraron los incas cuando llegaron al lugar. Seguramente que este culto fue muy respetado por los chancas que ocuparon completamente la zona, heredaron seguramente de los Huari, pero los incas cuando llegaron a Sondor respetaron. Lo que hicieron es acondicionar la pirámide con las graderías, con las terrazas, pero mantener esa forma de culto en la parte superior. No fueron destruidas esas dos huancas, quedaron ahí visibles. Las excavaciones que se han realizado en la parte superior demuestran que está circundado por un muro perimétrico del más puro estilo inca, ¿no? O sea, los incas respetaron la huaca que había en el lugar ahí. Si seguimos aquí con las informaciones de los cronistas que nos dan a conocer, pues, los sacrificios que hacían al cerro. Y los sacrificios sobre el cerro está lo que nosotros llamamos las intihuatanas y está el ídolo ahí. Entonces, los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, y en algunos casos traían una serie de ídolos de diferentes lugares seguramente para aplacar las lluvias, para pedir en otros casos el agua cuando había mucha sequía. Entonces, para todo eso se hacía el culto al cerro. Y en el caso del Sondor, es una casualidad todavía que hasta el momento la gente sigue haciendo pagos al cerro, a la ladera. Ahí hay una serie de cuevas. La gente continúa en época de cultivo, en época de cosecha, en época de erranza. Toda esa cosa está vinculada con las costumbres en dicho lugar. Bien, esto es otra forma, esto es otro oratorio. Esto sí es netamente inca. El anterior que hemos visto, eso es propio de la zona, propio de las culturas que vivieron en ese lugar y que los incas cuando llegan respetan. Y los incas construyen acá, en este sitio de Puca Corral, construyen un adoratorio. Este adoratorio está al frente de una plaza empedrada. Este adoratorio, por la limpieza de las estructuras y de los estudios que se hizo acá en el año de 1997, se ha encontrado precisamente este tipo de adoratorio, que es cantidad de restos óseos que está asociado a esta parte del adoratorio. Y siguiendo la fuente documental que nos dan los cronistas, eso corresponde a este tipo de ofrendas. Se están ofrendando a los niños. Eso es una fotografía, un dibujo de Martín de Murúa, del cronista. Está la huanca, está prácticamente lo que es el adoratorio y el sacrificio de niños.
Y arqueológicamente la evidencia demuestra en Sondor que esto sí es inca, no es como lo hemos visto en la Huanca al otro lado. Esto es el adoratorio, el altar, y en esa parte que se ve un hoyo cuadrado, acá debió de estar incrustado seguramente la Huanca, de la cual los arqueólogos a investigaciones hasta el momento no han localizado, ¿no? Pero tenemos ahí una comparación muy didáctica para entender de dos fenómenos religiosos. Uno es la Huanca hacia el otro lado, que es pre-inca, y eso que está en el sector de Puca Corral, que corresponde a una influencia netamente eh, incaica, pero con el respeto de la Huanca que lo instalaron en este lugar. Luego los españoles no les gustó en ningún caso y reemplazaron todo esto por la iglesia. Y los ídolos que eran de piedras, que tenían otra forma, los reemplazaron por los santos. Ese es algo semejante a lo que se dieron con toda esa cristianización a nivel de toda el área andina, ¿no? Eh, y para tener una idea completa de lo que ocurre en este tipo de huancas, en este tipo de edificios, vemos que los incas llevaron estas cosas que habían en el territorio de Chanca, llevaron al Cusco y porque ahí había afloramientos rocosos e hicieron alrededor su mismo altar. Es decir, respetaron, asimilaron muchos fenómenos que había ya en otras culturas. Y precisamente ahí tenemos en Genjo, que es en el Cusco. Este es prácticamente en el común de la palabra es una intihuatana, pero no es, estamos viendo la historia de las Huancas. Y la historia de las Huancas viene con los cerros que tienen la misma forma. Y el más cercano es el de Andahuaylas, el de Sondor precisamente, ¿no? Entonces, ellos vinieron trayendo esa misma costumbre hacia la zona cusqueña, seguramente porque muchos ejércitos entre los cusqueños y entre los chancas, ambos tenían sus monolitos, y habla mucho de los chancas que llevaban los monolitos, seguramente fueron de piedra, fueron los guerreros los que representaban a los ancestros y que los incas los respetaron, lógicamente, y ahí entablaron. Pero esta forma de sacralización está más sofisticada, en otro fenómeno ya, en otro fenómeno mucho más sofisticado, mucho más acabado para la época incaica. Entonces ellos lo trabajan, le dan forma a esta huanca. Y el producto de eso es que tenemos Machu Picchu. Y en Machu Picchu, el sector 2 es el sector precisamente de lo que le llamamos, entre comillas, la Intihuatana. Pero siguiendo el orden que estamos haciendo la propuesta, sería la huanca. Tenemos acá uno de los lados que es, principales y el otro lado que sirve de, ambos son accesos que dan a la parte superior donde se ubica lo que sería el Huanca o la Intihuatana, como comúnmente se le conoce. Hay muchas hipótesis sobre lo que es este elemento lítico que está tallado en la misma roca, ha sido tallada. Algunos piensan que es una intihuatana, pero el nombre de intihuatana no se encuentra en las crónicas. Es muy tardío, aparece a mediados del siglo XIX y fue acuñado en Machu Picchu por Hiram Bingham. Y luego ha habido mucha discusión desde los estudios que hizo John Robb. Entonces, de tal manera que no todos están de acuerdo. Hay algunos autores que están proponiendo que efectivamente diferentes hipótesis acerca de lo que es eh, este llamado Intihuatana. Por ejemplo, Germán Cercenarro, que es un arquitecto que trabaja en del Cusqueño, ¿no? Él plantea que es un elemento astronómico que tiene que ver con los solsticios, esta cosa. Johan Reiner, que ha trabajado en las altas montañas, él piensa también que es una réplica de algunos cerros cercanos, específicamente del Huayna Picchu. Pero desde mi punto de vista no puede ser la réplica, porque si uno accede por el Huayna Picchu, en la parte superior del Huayna Picchu, que quedó inconcluso, también hay trabajos de piedra tallada, que ahí también iban a ser las huancas. Hay fotografías que en la parte superior del Huayna Picchu tengo registro de 3 a 4 huancas que están ahí en los recintos que los circundan a Huayna Picchu, de tal manera que no correspondería a una réplica. Eh, pero sin embargo, hay registros de huancas sí desde finales ya del siglo XIX y también algunos del XVIII, como el cronista Squire, él sí ya denomina como el término de huanca, ¿no? Para determinar algunos elementos que encuentra en Pisa, por ejemplo. Ahora sí, volvemos nuevamente como cosa final a lo que es Sondor.
las huancas con su cerro sagrado. De eso es la disposición, es una cosa de carácter preliminar, y estamos configurando todo lo que podría ser un trabajo posterior. Este trabajo se inició en el año 1997, en la cual lógicamente trabajaron otros colegas con nosotros, pero prácticamente el trabajo fue de limpieza, acondicionamiento y puesta en valor. Desde esa época que trabajamos en el 97 hasta ahora, ya no se han hecho trabajos semejantes de esa envergadura. Se ha venido haciendo acondicionamiento de pequeños muros, de pequeñas paredes, pero ya no de gran magnitud, de abarcar 7 sectores que hicimos la limpieza, porque antes del año 1997 todo era lleno de bosque, era lleno de plantas, y prácticamente se tenía que sacar todo, talar todas las plantas, deshiervar para darle la forma que ahora estamos observando. Debo hacer un reconocimiento especial a algunos colegas, dentro de ellos está el arqueólogo Cirilo Vivanco Pomacanchari, que hace minutos atrás hizo la intervención acerca de lo que es toda la ruta turística. Luego también trabajó otro colega, José Amorín Garibay, de quien tiene una tesis de Sóndor, esa raíz precisamente del culto de los elementos que tienen que ver con la capacocha. Me refiero a los restos óseos asociados a este tipo de sacrificios. Pero en este lugar también trabajó otro arqueólogo que ya no está en el Perú, él está en Estados Unidos, Edgar Alarcón Gutiérrez. Él tiene un trabajo en un lugar cercano en la zona de Curamba. Trabajaron también otros colegas como Rocío Coras Contreras, Marcelino Guamanita Boada y María Trinidad Caguana, entre otros. Lógicamente que con el perdón del espacio no puedo mencionar a todos ellos, y centenares de trabajadores de los valles de Cotahuacho y Guayjón que formaron parte pues de la limpieza y de cuales aprendimos una serie de enseñanzas referente al culto que actualmente ellos vienen haciendo al cerro. Ya no lo hacen efectivamente a la misma huanca, pero sí en las laderas. Dejan los pagos, dejan las ofrendas, que consisten en una serie de bebidas, una serie de frutas, de flores, todo ello está vinculado a lo que van a pedir al cerro. Van a pedir una serie de cosas para su vida cotidiana, para la vida presente, y que tiene que ver con la crianza de los animales, con la agricultura, con la fertilidad, entre otros elementos de la vida social. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángela. Muchísimas gracias, Magíster Ismael, por su exposición. ¿Podría cerrar su pantalla, por favor? Sí. Gracias. Adelante, Ángela, adelante. Bueno, muy interesante la exposición del Magíster Ismael. A continuación, vamos a tener la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de uno de los usuarios. La pregunta es, ¿la diferencia entre huaca y huanca? Tal vez podrías juntar 2 o 3 preguntas, por favor, para que pueda responder una sola el profesor. ¿No? También tenemos otra pregunta. Quisiera saber si se han realizado estudios a las osamentas halladas en Sóndor y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. A ver, la primera, la huaca es la montaña, es el cerro, es la construcción, es la volumetría, es todo el edificio volumétrico que se puede tener de forma troncocónica, troncopiramidal, de acuerdo a la forma del cerro. Ese se llama huaca, huaca sagrada, montaña sagrada, cerro sagrado. Y huanca es el elemento que se construye sobre la huaca. Puede ser un monolito, puede ser un lanzón, puede ser en este caso una piedra esculpida, pero que se está colocando sobre la huaca. Entonces, en este caso, Muyu Muyu tiene las dos cosas, tiene las huancas y tiene la huaca. Entonces, todavía no se ha definido en su cabalidad hasta donde estábamos observando Muyu Muyu, las piedras que están, que resaltan las dos piedras en la cima, no son afloramientos, son cosas acomodadas ahí. Son cosas acomodadas que lo han acomodado, lo han parado exclusivamente las piedras. Y hay 2 piedras formando un callejón, como si estuviera dividiendo dos barrios, un barrio popular hacia el lado este y el barrio de élite, que está todo lo que es con la arquitectura inca.
Eso también da margen a otro tipo de hipótesis, pero son dos piedras colocadas ahí. A eso se llaman dos huancas sobre lo que viene a ser la montaña sagrada. Y con relación a las investigaciones que realizamos en esa época, el trabajo no tuvo un fin de investigación propiamente dicho, pero sin embargo, a raíz de los trabajos de limpieza, del acomodo de los muros, del retiro de algunas estructuras que estaban descompuestas para armarlo como debieron de ser, es que se ha recuperado mucho material que demuestran que esa huaca, esa montaña, tendría una antigüedad de 1500 años antes de Cristo aproximadamente, porque la cerámica que aparece asociada ahí solamente es comparable con la cerámica temprana o del formativo que se encuentra en el Cerro Guayhuaca, en Andahuaylas. Entonces, es una cerámica muy temprana que en la costa central existen, se le conoce con el nombre de la fase pre-Chavín, es decir, antes de Chavín. Es una huaca que antecede a Chavín, en otras palabras, ¿no? Y luego de eso viene la fase Curahuasi, que está vinculado con lo que es Huarpa, con lo que es Tehuaro. Los Huari llegan al lugar y no hay duda que los chancas fueron los que dominaron toda su zona, toda su región. Y finalmente termina con los incas. Entonces, eso es las investigaciones y los estudios que se realizó, demuestran una secuencia completa, ininterrumpida por lo menos desde los 1500 años antes de Cristo hasta el arribo, la incorporación de Sóndor al Tahuantinsuyo. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Una de ellas es, ¿los sacrificios de infantes hallados en el sector de Pucacorral estaría relacionado de alguna forma a la huaca de Muyumuyu u otro tipo de ritual? A ver, no, hemos hablado que es un adoratorio tardío, es más tardío que la de Muyumuyo. La Muyumuyo es la más antigua, es la que los incas respetaron, mientras que el hecho en Pucacorral, eso es inca netamente. Lo han hecho a semejanza, respetando por un lado, tiene un atrio ahí cuadrado, que viene a ser el altar, y sobre el altar hay un orificio, como para una estructura que seguramente debió de estar ahí acoplada. Ese acoplamiento es la huanca también, que es propio del lugar. Entonces, lo que los incas hacen nada más es cambiar de lugar. De Muyumuyo cambian el culto más cercano en la placita que queda entre Sóndor y Pucacorral. Es el cambio nada más. Pero del otro lado la gente seguía seguramente rindiendo culto como ahora lo rinde, ¿no? Entonces, prácticamente que los incas han respetado completamente al 100% las costumbres, las tradiciones, la forma de vida chanca de la zona, ¿no? Y su arquitectura es inca, pero la gente sigue siendo chanca, conforme demuestran los estudios de la doctora Danelli, ¿no? Que nos ha mostrado claramente ahí de la gente chanca que está viviendo en el lugar. Gracias. Muy bien. Muy bien, Magíster, muchas gracias por su exposición, un tema muy interesante. A continuación, vamos a pasar a la siguiente exposición del doctor Lucas Keller,